salón de registros de Yacon estaba cerrado para el público. En los estantes de archivos, en la estación de trabajo donde había sido instalado, siguiendo la tradición y práctica de su casta, estaba sentado el vigilante Orion Pax. Había sido ubicado en la red de comunicaciones que invisiblemente cubría a todo Cybertron, grabando y monitoreando toda comunicación que pasaba a través de la red. Aquellas que cumplían ciertos criterios eran escuchadas, anotadas, categorizadas y guardadas por él en distintos sectores de la Datanet. Como muchos otros del resto de la gran ciudad de Yacon, el salón estaba construido con una aleación de tonalidad dorada que se conducía a sí mismo por un estilo arquitectónico que predominaba en toda la ciudad. Los arquitectos de Yacon tenían preferencia por los edificios monumentales, coronados por estructuras cónicas que se veían como si fueran a caerse. La ciudad entera era un monumento a las aspiraciones, pero ya no existían aspiraciones entre los cybertronianos. Cada uno de ellos nació en diferentes castas, un puesto de trabajo que mantendrían por el resto de su vida. La civilización de Cybertron existía en estasis perfecta, y así había sido por milenios. Yacon era, de alguna manera, el recuerdo de una cultura que ya no existía en los bancos de memoria de ningún cybertroniano funcional. Dentro del salón de registros existía otra clase de éxtasis. La historia de Cybertron, desde la era mítica de las batallas de los 13 primes a través de billones de siglos, hasta las últimas transmisiones que Orion Pax estaba encargado de monitorear. Todo estaba allí. Todo era categorizado, catalogado, almacenado, indexado y contextualizado. Después de eso, era guardado para cuando el Alto Consejo u otra autoridad estuviera interesada en una amenaza al orden cívico. De no ser así, las incontables colecciones en el salón de registros eran ignoradas. Una vez, o así lo entendió Orion Pax luego de leer viejos registros, la civilización cybertroniana había mantenido contacto con otros planetas que rodeaban otras estrellas. A través de una red de puentes espaciales construidos con tecnología abandonada hace mucho, millones de cybertronianos que se encontraban en planetas lejanos, se mantenían en contacto con su planeta natal. Gigantion, Velocitron e incluso todos alguna vez fueron parte de una cultura cybertroniana más rica. Ahora ya había pasado bastante tiempo desde que los puentes espaciales estaban colapsados y degradados. El último de ellos, que se mantenía entre las dos lunas y el cinturón de asteroides, no había sido usado desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Incluso Orion Pax, que podía investigar sobre esto en los archivos de Teletrawan 1 y la Datanet, no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde entonces. Un cybertroniano como él no podía ir a las estrellas. No podía pelear con nobleza por los grandes ideales de los primes. Un cybertroniano como Orion Pax solo monitoreaba, evaluaba y catalogaba transmisiones en la red porque eso era lo que los de su casta hacían. Otras castas construían, gobernaban, hacían leyes, o peleaban en los pozos gladiatorios. Aunque sonara extraño, de allí venían muchas de las transmisiones más interesantes que Orion Pax había escuchado en su trabajo. Él no era un gran seguidor del campo de batalla, pero incluso él sabía del más reciente campeón, Megatronus. Era una acción valiente asumir ese nombre, no era como si cualquier bot pudiera cargar con el peso de uno de los 13 primes, cuyas obras aún hacían eco aún luego de megaciclos de historia. Este Megatronus no había perdido ni una sola batalla desde los primeros días de su carrera en la arena. Todos los gladiadores comenzaban sin nombres, y muchos de ellos morían de esta forma. Megatronus no solo había reclamado un nombre, había reclamado uno que era inevitable que pasara por alto por las castas, que fingían ignorar entretenimientos tan depravados como lo eran los combates de gladiadores. La vista de dos o más cybertronianos destruyéndose los unos a los otros era algo que solo pocos admitían disfrutar. Aún así, los pozos en las zonas más bajas de Kaon eran unos de los destinos turísticos más populares en Cybertron, y la red estaba llena de transmisiones en vivo y repeticiones de varias batallas que constantemente se llevaban a cabo allí. La única industria en Kaon que podía compararse con el entretenimiento gladiatorio era la de recuperación y reconstrucción.
Los ingenieros mecano-cirujanos de aquella ciudad, y los de su rival gladiatorio, Slaughter City, eran ignorados. Los combates de arena eran ilegales en todo Cybertron, pero el Alto Consejo entendía que una civilización confinada por castas necesitaba ciertos entretenimientos. Así que los pozos de Kaon, que habían empezado como una diversión para los trabajadores en las grandes construcciones de allí, eran aceptados, aun cuando estaban contra la ley de Cybertron. En Slaughter City pasaba lo mismo. Así que era bastante raro que de Kaon y Slaughter City, Orion Pax estuviera escuchando y mirando argumentos que él solo podría llamar filosóficos. Y provenían del más grande de los campeones ilícitos de los pozos de Kaon, Megatronus. Las transmisiones estaban fragmentadas y distorsionadas, problemas que se originaron desde su nacimiento en las entrañas metálicas de Kaon. Entre aquellos niveles bajos y los receptores de la red, se captó una enorme interferencia proveniente de los procesos industriales que sostenían a Kaon, y a todo Cybertron, como sabía Orion Pax. Nada podía ser creado sin que la materia prima fuera antes refinada. Esto se llevaba a cabo en Kaon y los páramos que se alargaban entre este y la meseta de Hydrax. Mientras aquellos páramos continuaran complaciendo las necesidades de Cybertron, el Alto Consejo seguiría ignorando por completo los combates gladiatorios. Orion Pax se preguntó por cuánto tiempo continuaría esto. Escuchó la más reciente de las transmisiones de Megatronus, con sus dedos flotando sobre la interface que determinaría dónde se catalogaría. ¿Acaso todos los Cybertronianos no están hechos del mismo material? Mis aleaciones son las mismas que las de todos en el Alto Consejo. Mis lubricantes son los mismos que lubricaron las estructuras de los mismísimos 13. La voz de Megatronus era dura y áspera como las de aquellas grandes máquinas en las fábricas de Kaon. Orion Pax miró de arriba hacia abajo las filas de otros Cybertronianos que pertenecían a la misma casta que él. Todos ellos pasaban su vida monitoreando y catalogando, alimentado la amplia base de datos de Yakon. Esta era la forma en la que la civilización de Cybertron había sido mucho antes de la creación de Orion Pax. E igualmente estaban hechos de los mismos materiales del archivista Alpatrión, o cualquier otro miembro perteneciente al Alto Consejo. ¿Acaso un concejal pasaría el resto de su vida monitoreando transmisiones? Somos individuos solo en el momento en el que somos libres. La voz de Megatronus golpeaba en la cabeza de Orion Pax. ¿Qué pensarían sus compañeros si estuvieran escuchándolo? Obviamente reportarían a ese tal Megatronus en un nanoclick. Eso es lo que harían, pensó Orion Pax. Como si le hubiese respondido, Megatronus dijo: el Alto Consejo, si me estuviesen escuchando ahora, me harían pedazos silenciosamente. No tengan duda de eso. Probablemente me están escuchando. Si desaparezco, continúen mi legado. Soundwave, sé que tú y Shockwave lo harán. Ustedes son mis lugartenientes. Una segunda voz entró a la transmisión. ¿Lugartenientes? ¿Es usted ahora el general de un ejército, Megatronus? Orion Pax escuchó más de cerca. Llevó a cabo un chequeo de la nueva voz, no era la de Shockwave ni la de Soundwave. Las había escuchado antes, y tenía grabaciones y entradas en la base de datos para cada una. Pero esta nueva voz no estaba indexada. Él mantenía un registro de todos los socios de Megatronus. ¿Quién era? No era parte de su trabajo investigarlo. Él solo monitoreaba, observaba, grababa. Los investigadores estaban ubicados en otra casta distinta a la de él. Lo que sí podía hacer era reportarle a Alpatrión, el inspector. Orion Pax tomó una muestra de la nueva voz y pasó unos pocos ciclos escribiendo un reporte. No serviría de nada presentarse ante Alpatrión sin una buena razón, y con pruebas de cuán buena era esa razón. El archivista de Yakon, Alpatrión, era mucho más viejo que Orion Pax, quien había escuchado historias de que él había existido desde la gran era de la expansión del puente espacial, el punto más alto de la civilización cybertroniana. Se preguntaba cómo se habría sentido al ser capaz de transitar los puentes dimensionales a otras estrellas. Orion Pax, dijo Alpatrión. ¿Qué te trae aquí a interrumpir mi trabajo? Necesito un consejo. Orión activó la grabación de Megatronus.
Alpatrión dejó abajo el anticuado lápiz óptico que usaba para hacer anotaciones en el único libro que descansaba en su escritorio. El archivista de Yacon tenía bases de datos e interminables copias de grabaciones virtuales de todo lo que había pasado en la historia de Cybertron, pero aún así escogió el lápiz óptico y el libro como su interface. Como muchos de los viejos Cybertronianos que Orion Pax conocía, Alpatrión era bastante excéntrico. Luego de que la grabación sonara a través de unos altavoces en la pared y que Alpatrión tomara un momento para colocar su lápiz óptico en el escritorio y pensar en las posibles respuestas, el archivista dijo, «Megatronus, ¿por qué se nombró a sí mismo como un ser mítico?». Orion Pax preguntó. Si las viejas historias son ciertas, Megatronus creyó hasta el final que él sería justificado, dijo Alpatrión. Él creía que estaba haciendo lo correcto, aun cuando sus métodos contradecían mucho de lo que él profesaba creer. No es un gran ejemplo si estás planeando una revolución, dijo Orion Pax. Riéndose entre dientes, Alpatrión se levantó. Por supuesto que no. Pero quizás ese no es el único ejemplo que se pueda tomar de las obras de Megatronus. ¿Quién es el recién llegado? Es un gladiador de Kaon. Como todos ellos, empezó sin un nombre. Un trabajador que se dirigió a la arena buscando gloria. Jamás ha perdido, y su fama ha crecido al punto que otros gladiadores pelean contra él, uno a uno. Ahora parece que ya no está satisfecho con ser el mejor gladiador de Kaon. Tiene ambiciones más grandes. Ambición, Alpatrión repitió. Eso no es algo que sea fomentado en Cybertron. Como ya lo sabes, se mantuvo en silencio, y Orion Pax creyó detectar cierto tono anhelante en la voz del archivista. Esperó, y luego de varios ciclos Alpatrión habló de nuevo. Regresa a tu puesto, Orion Pax. Continúa escuchando. Cuando sepas lo que ese tal Megatronus está planeando, regresa ante mí y discutiremos más sobre el tema.